Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio nuevamente estar en esta mañana con el propósito de compartir una reflexión que nos debe de llevar a cada uno de nosotros a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Espero que todos tengan un excelente día y que la paz de Dios pueda habitar en nuestros corazones. Hoy hemos de tener una nueva reflexión, una nueva meditación, siempre en la matutina Cristo triunfante. Hemos de meditar en la matutina para este 26 de diciembre, bajo el título Toda revelación de las Escrituras procede de Cristo. Y antes que todo, queridos hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe, que sea Él el quien dirija nuestro pensamiento, nuestras palabras, y que el Espíritu Santo nos dé la capacidad y la sabiduría de poder entender y que esto se pueda quedar en nuestra mente y también en nuestro corazón. Así que, mis queridos hermanos, invito a que cierren sus ojos en el lugar donde se encuentran y podamos elevar nuestro pensamiento al cielo. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, te damos por el privilegio de la vida, la oportunidad que tú nos regalas de este momento poder elevar una oración delante de ti. A través de esta plegaria queremos pedirte, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo sea la ayuda que nos bendiga, que nos des una porción de sabiduría y podamos comprender, podamos discernir cada consejo de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a que esto sea de bendición en nuestra vida espiritual y que todos juntos podamos crecer en nuestra vida espiritual y podamos verte para vida eterna. Perdona los pecados que muchas veces cometemos al nomás levantarnos, te ofendemos con nuestro mirar, con nuestro pensar, pero queremos suplicarte que tengas misericordia en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, que hablaré de tu palabra. Dame una porción de tu Santo Espíritu para que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino sean tuyas, buen Padre. Quédate con nosotros, sé tú nuestro Maestro, sé tú nuestra guía y enséñanos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como lo decíamos a un inicio, hoy hemos de tener la meditación. Toda revelación de las Escrituras procede de Cristo. Ahora en día hay muchas teorías que son falsas, teorías que se han creado por pensamientos humanos con respecto al tema de las Sagradas Escrituras. Yo en una ocasión escuchaba un comentario de una persona, era un familiar, y esta persona, cuando yo hablaba con él en una ocasión me dijo: la Biblia son hechas en Guatemala, así me dijo. Y después de que me mencionó que las Biblias eran hechas en Guatemala, él me dijo: el papel aguanta con lo que se le pone. Y yo me quedé pensando en esa frase. Y después, analizando un poco con lo que él me había dicho, entendí de que él no estaba de acuerdo con algunas cosas que la Biblia nos da a conocer, con lo que nos pide, con la obediencia que la Biblia nos pide en los ámbitos o temas que encontramos. Y meditando un poco en este texto, en el libro de Segunda de Pedro, si tienen Biblia cerca, queridos hermanos, invito a que las puedan tomar, podamos leer este texto, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y versículo número 21. Y quiero que meditemos este texto todos juntos y entendamos lo que Pedro nos quiso dar a entender a cada uno de nosotros. Y él nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía, escuchen bien, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Imagínense, queridos hermanos, Pedro nos dice, debemos de entender esto. ¿Qué es lo que debemos de entender? Que las profecías que están en la Biblia, que están en las Sagradas Escrituras, no son de interpretación privada. ¿Qué significa una interpretación privada? Escribir lo que uno piensa, personal. Pero Pedro dice de que la Escritura no fue escrita así. Que, por ejemplo, David quiso escribir eso porque le gustó, porque le llamó la atención y lo escribió en la Biblia. No.
¿Quiénes fueron los que lo escribieron? Santos hombres de Dios que hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora también Pedro nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que fue la voluntad de Dios, con el propósito que cada uno de nosotros comprendiéramos, con el propósito que cada uno de nosotros analizáramos y ese conocimiento que la Sagrada Escritura nos brinda, lo pongamos en práctica en nuestra vida espiritual, en el camino que nos lleva hacia el cielo. Quiero que meditemos en la lectura de esta reflexión que dice así: toda la Biblia es una revelación, pues toda la revelación para los hombres viene a través de Cristo y toda se centra en Él. Toda la Escritura, queridos hermanos, toda revelación se centra en el Mesías, se centra en el Hijo del Hombre, en Cristo Jesús. Por eso dice, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Cristo vino a Juan, desterrado en la isla de Patmos, con el fin de darle la verdad para estos últimos días y mostrarle lo que debe suceder pronto. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Escuchen bien, queridos hermanos, ¿qué es el propósito de las revelaciones divinas que están en la Biblia? El propósito es que cada uno de nosotros crezcamos en conocimiento, tengamos el conocimiento de lo que ha de acontecer en el tiempo final, las escenas que han de pasar en el mundo, a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin? Van a venir plagas, se va a quitar la libertad religiosa, todos se van a volver en contra de aquellos que adoran los mandamientos de Dios y siguen el testimonio de Jesús. Todo eso va a acontecer en las escenas finales. Y el propósito de las profecías es que nosotros comprendamos qué es lo que va a pasar y que debemos de estar preparados. Porque yo tenía una maestra la cual en una ocasión siempre decía, soldado avisado no cae en combate. Ahora yo lo aplico a nuestra vida. El cristiano que es avisado no va a fallar en ese día. ¿Por qué? Porque ya está avisado, ya tiene un conocimiento. Ahora Dios, Jesucristo, nos da este conocimiento a través de la Biblia para que nosotros estemos preparados cuando eso suceda. Por eso dice la siguiente declaración: Juan, el discípulo amado, fue un elegido para recibir esta revelación. Fue el último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos. En la dispensación del Nuevo Testamento recibió esta honra, así como el profeta Daniel la recibió en la dispensación del Antiguo Testamento. La instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante, escuchen bien, que Cristo vino del cielo para darla a su siervo y le dijo que le enviara a las iglesias. Imagínense qué interesante, hermano. Cristo tiene que venir del cielo y tiene que enseñarle a Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, con el propósito que nosotros tengamos un conocimiento en las Sagradas Escrituras que nos ayude a perfeccionar nuestro carácter, que nos ayude a perfeccionar nuestra vida espiritual, a que trabajemos cada día más. Ese fue el propósito de Cristo cuando viene del cielo y le enseña a Juan. Ahora, sigue diciendo de que cuando se las daría a su siervo, era con el propósito que las enviara a las iglesias. Esto lo dice aquí. Ahora, el propósito es que cada uno de nosotros aprendamos como iglesia cada profecía. Por eso dice, esta instrucción debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración. ¿Qué debe de ser? Un estudio cuidadoso y con oración también. Pero muchas veces las profecías son lo que menos leemos. La Biblia es lo que menos leemos. Cuando vamos al culto, la sacamos de la mochila. Cuando vamos de nuevo del culto hacia la casa, la volvemos a guardar en la mochila hasta que vuelve a tocar ir al culto. Así estudiamos nosotros la Biblia, pero dice de que debe ser un estudio cuidadoso. Cada momento se debe de estudiar con cautela. No debo de empezar a leer por aquí, luego por allá, luego por aquí, un versículo a media, un capítulo a media. No, debemos de estudiar cuidadosamente y con la oración también a la par.
¿Por qué? Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos guíe y que Él nos dé la sabiduría para poder entender. Por eso dice, pues estamos viviendo en un tiempo cuando los hombres que no siguen la enseñanza del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Y eso ya se está viendo, queridos hermanos. ¿Cuántas teorías falsas hay en el mundo que anuncian que estos hombres se niegan a la enseñanza del Espíritu Santo? Y aquellos que siguen esas teorías falsas son aquellos que tampoco les gusta tener la enseñanza del Espíritu Santo. Sigue diciendo otra parte de la lectura. Después que pasó el tiempo, en 1844, cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. Los que pasaron por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del séptimo día, los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre su fundamento de verdad bíblica. Los que conocen los postes, indicadores que han señalado el camino correcto, deben considerarse como obreros del valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que les han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantenerse firmes hasta el fin, su confianza del principio. Imagínense qué interesante, queridos hermanos. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos de estar firmes hasta cuando Cristo venga, hasta que el fin ya se acabe. Hasta ahí debemos de mantenernos firmes. Ahora, queridos hermanos, hay postes indicadores, dice el párrafo, que nos dicen el camino correcto, el camino verdadero, el camino que debemos de seguir. Ahora surge la pregunta, ¿sigo yo ese camino? ¿Obedezco yo ese camino? Esa es la pregunta, queridos hermanos. Debemos no basarnos a experiencias personales, no debemos de basarnos a teorías humanas, debemos de basarnos a las profecías que están escritas en las Sagradas Escrituras. Esa inspiración que es del cielo. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Imagínense, queridos hermanos. Debemos de fortalecer cada pilar que Cristo ha establecido. ¿A dónde están esos pilares? En las Sagradas Escrituras. Ahí están esos 4 pilares. Y esos son los que debemos de obedecer. Pero mucha gente solo se basa en teorías humanas, en teorías falsas, en teorías que a uno no lo llevan más que a la muerte. Por eso es que las Sagradas Escrituras a nosotros nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final van a dar a la muerte. Ahora, queridos hermanos, no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significa apostatar de la verdad. ¿En cuáles organizaciones? En las organizaciones que no enseñan conforme a la Biblia, que enseñan teorías falsas. Debemos de tener también algo muy principal en nuestra mente. Debemos de tener un conocimiento práctico y también un conocimiento teórico. Pero hay muchos que solo tienen el conocimiento teórico y olvidan el conocimiento práctico. Así que si conocemos los pilares, es necesario ponerlos también por obra. Así que, mis queridos hermanos, vamos a finalizar haciendo una oración. Voy a pedirles nuevamente que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios a que nos ayude a que podamos estar firmes,
para cuando este momento o suceda en las escenas finales en que Cristo ha de venir a esta tierra, nos encuentre preparados y nos encuentre siendo fieles y que podamos todos juntos luchar hasta cuando Él venga. Invito a que puedan cerrar sus ojos en el lugar donde se encuentran y que podamos elevar una oración. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, buen Dios, te damos por la vida, gracias te damos por el privilegio, por tus bondades que nos concedes de estudiar tu palabra. Queremos implorarte, queremos suplicarte que una porción de tu Santo Espíritu sea sobre nosotros. Ayúdanos a recordar cada pilar que tú estableciste en las Sagradas Escrituras y que podamos ponerlo en práctica. Que no solo tengamos un conocimiento teórico, sino también un conocimiento práctico en la vida espiritual. Ayúdanos a luchar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a seguir adelante a pesar que hayan pruebas y hayan dificultades en el camino. Bendícenos, guárdanos y protégenos. Pedimos que durante este resto del día tus bendiciones no se aparten de nosotros. Ayúdanos en cada momento, en cada lugar donde nos encontremos, que no se aparte de nuestra mente el propósito de honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos a confiar cada día más en tu palabra y a poderlo poner en práctica también. Acompáñanos, bendícenos, quédate con mis queridos hermanos, dale muchas bendiciones y que todos juntos podamos verte para vida eterna. Ayúdanos a luchar todos juntos y que cuando tú vengas podamos mencionar las palabras de Isaías 25:9. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos a tener esa promesa en nuestro corazón y que nos podamos preparar y podamos ser obedientes hasta cuando tú vengas. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final, esperando que el Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar a que podamos confiar en las Sagradas Escrituras y que podamos siempre tener un conocimiento teórico y un conocimiento práctico, que nos acordemos de cada profecía, que si no estamos preparados, cuando venga Cristo, nos hará faltos. Queridos hermanos, que el Señor nos pueda bendecir y nos dé su Santo Espíritu, es mi mayor deseo. Amén. Tengan todos un feliz día de preparación y que el Señor me los proteja. Bendiciones para todos.